Cordial saludo a todas las personas que semana a semana nos acompañan en el programa Rayos de Esperanza de Presencia Radio. Bienvenidos. En el día de hoy vamos a compartir acerca del tema de la paz y empezamos con una canción. Vamos entonces a escuchar esta canción de San Francisco de Asís, la oración de Francisco. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser comprendido si no comprende, ser amado si no yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde hay oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser comprendido si no comprende, ser amado si no yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Pues anunciamos el tema, hoy vamos a hablar y a compartir el tema de la paz. La paz. Bueno, más allá de lo que podamos enganchar con nuestro diario vivir, allí pues encontramos el rito en la Eucaristía, en la misa, el rito de la paz. Quizá es el momento de mayor, algunos lo llaman el recreito litúrgico, que todo el mundo se ponía en movimiento. Hoy por hoy, por la situación de pandemia, nos encontramos limitados a no poder dar la mano, a no poder darnos el abrazo, el momento importante en la celebración, que es el rito de la paz. Pero también encontramos como el saludo, el shalom hebreo, el saludo de los hebreos, shalom, que los franciscanos lo han adoptado, pues, y lo traducen con paz y bien. Auguramos paz y bien. Incluso en la ciudad de Ambato hay una emisora con este nombre, Paz y Bien. Eh, Iremos un poquito desmenuzando el significado de la paz. ¿Por qué hemos elegido el tema de la paz? Porque el 1 de enero de cada año, nuestra Iglesia Católica celebra una jornada de oración por la paz. La paz. Se requiere la paz a nivel no solamente personal, sino a nivel social, a nivel de país y a nivel mundial. Siempre hay el peligro de una tercera guerra mundial, siempre hay el peligro de los conflictos bélicos. Hoy por hoy el mundo actual vive situaciones controversiales, impresiona, impacta, se repiten los grandes éxodos, movimientos de gente, migraciones. El mundo de hoy necesita paz, es necesario la paz.
después de la Segunda Guerra Mundial, hablaban de la Guerra Fría, entre estos dos bloques de Oriente y Occidente, entre el este y el oeste, digamos así, ¿no? Pero que paulatinamente en los años, después de la caída del muro de Berlín, hoy por hoy, pues, surgen nuevas potencias a nivel mundial. Y esas nuevas potencias, pues, también tratan de llevar un dominio a nivel universal. Y así como no faltan los conflictos a nivel de, de guerra, a nivel de conflicto armado entre países, pero también al interno de los países hay la guerrilla, y al interno de los países también hay el secuestro, la violencia armada, grupos armados al margen de la ley y la delincuencia común. Entonces, continuamente es necesario la paz, un mundo en paz. Hace poco hemos celebrado la Navidad y quizá por esto, en la octava de Navidad, a los 8 días después de la Navidad, en que se celebra pues a María, Madre de Dios, se ha puesto esta jornada de oración por la paz mundial. Y entonces comenzamos nuestra reflexión compartiendo el texto del Evangelio de Juan. Es la aparición de Cristo resucitado a sus apóstoles que están encerrados por miedo a los judíos. Tiene la puerta trancada y Jesús se aparece en medio de ellos y lo primero que hace es mostrarles las manos, los pies, pero también darles el saludo hebreo, la paz, el shalom sea con ustedes. Leamos, escuchemos, compartamos esta primera aparición de Cristo resucitado a los discípulos, más bien no la primera, después de María Magdalena está en el Evangelio de San Juan, pero a los discípulos directamente sí, porque antes se apareció a María Magdalena. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Estamos leyendo el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 19 y siguientes. Llegó Jesús, se colocó en medio y les dice, Shalom, la paz esté con ustedes. Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús replicó, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Al decir esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados. A quienes se los retengan les quedarán retenidos. Tomás, llamado Dídimo, o mellizo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Él replicó, si no veo en sus manos la marca de los clavos, si no meto el dedo en el lugar de los clavos y la mano por su costado, no creeré. A los 8 días estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y Tomás con ellos. Se presentó a Jesús a pesar de estar las puertas cerradas. Se colocó en medio y les dijo, la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás, mira mis manos y toca mis heridas. Extiende tu mano y palpa mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Le dice Jesús, porque me has visto, has creído. Felices los que crean sin haber visto. Otras muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están relatadas en este libro. Estas quedan escritas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Bien, aquí tenemos entonces un doble relato con una diferencia de 8 días. El mismo domingo de la Pascua, después de haberse aparecido a María Magdalena, se aparece a los discípulos sin Tomás. Y 8 días después se aparece nuevamente a los discípulos con Tomás en medio de ellos. Y el saludo es el saludo habitual, el shalom hebreo. Shalom, la paz esté con ustedes, la paz esté con ustedes. Así que la paz, en hebreo shalom, pero en griego Irene, la paz. Bueno, para poder hablar de la paz, hablemos un poco del significado del shalom. Entonces, la paz, el shalom, no es solamente ausencia de guerra, sino también que haya abundancia de bienes, abundancia de bendiciones del Señor.
que haya salud, que haya bienestar, que haya prosperidad, que haya armonía, que haya entendimiento, el conjunto de los bienes que hacen feliz al ser humano. Eso podríamos llamar el shalom, el augurio del shalom, de la paz. Y que decíamos anteriormente que los franciscanos pues, han, han optado por este saludo: paz y bien, paz y bien, paz y bienes, podríamos decir. Entonces, abundancia de bienes. Que recordemos que en tiempo de guerra no se puede producir los bienes. Hay escasez, falta de producción. Y en cambio, en la paz es el tiempo en el cual se puede haber una buena producción. Así en el Antiguo Testamento, sobre todo la abundancia de bienes en el campo, la producción agrícola, una bendición de Dios. Y no solamente en Israel, en todos los pueblos, también nuestros pueblos de América, allí pues los pueblos autóctonos, los pueblos indígenas, entonces que agradecen al sol, que agradecen a la Pachamama, a la tierra, por los frutos, y hacen sus rituales también para que haya abundancia de bienes. Entonces aquí la paz y la abundancia y los bienes como que están concatenados, lo mismo que haya salud, que haya bienestar, que haya armonía en las relaciones con los demás. Así que el shalom no solamente es ausencia de guerra, sino que el shalom es el augurio de todos los bienes, sean materiales, espirituales, sobre todo las bendiciones de Dios. Pues bien, este shalom es el saludo, la paz, el saludo de Jesús, de Cristo resucitado a los discípulos. Bien, analizando un poco el texto del Evangelio de San Juan, podemos hacer algunas reflexiones. Que esta paz es fruto de la muerte y resurrección de Cristo, porque apenas se aparece les muestra las manos del costado, las heridas de las manos del costado. El Cristo resucitado conserva las heridas de la pasión, las heridas de la, de la muerte y resurrección, las heridas de la cruz, así como los iconos antiguos, los iconos orientales, bizantinos, y esta cruz, un icono del año 1000, del año 1200, de Francisco de Asís, en que está el Cristo vivo, crucificado, pero no muerto, sino vivo en la cruz, muerto y resucitado, en el simbolismo. Así que la primera consideración que podemos hacer, que la paz que Dios nos ofrece, la paz que Jesús nos ofrece, es fruto de su muerte y de su resurrección. Una segunda consideración, más allá del texto sagrado, va a ser la de la necesidad del ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué el saludo de Jesús a los discípulos es el shalom? ¿Por qué les ofrece la paz? ¿Por qué les augura la paz? Porque ellos están con una doble actitud, están encerrados y están con miedo. Así como el Evangelio pone de relieve estos aspectos. Estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos, versículo 19. Y lo mismo, al versículo 26, 8 días después, lo mismo, repite lo mismo. Se presentó Jesús a pesar de estar las puertas cerradas, se colocó en medio y les dijo: la paz esté con ustedes. Entonces, esta actitud de tener las puertas cerradas, de cerrazón, de clausura, esta actitud de miedo, de temor, está en el corazón del ser humano de todos los tiempos. Todos los tiempos nos encontramos en situaciones difíciles, de angustia, de temor, de miedo, y necesitamos la paz, auguramos la paz. En este tiempo que estamos de la pandemia, ahora también hay un recrudecer de los contagios. El ser humano como que no aprende, un poco desordenado, no se deja llevar por el orden, la disciplina. Las festividades de fin de año, sea la Navidad, el Año Nuevo, han traído un aumento de contagios, así como también ya en las farmacias escasean las mascarillas, escasea las medicinas, escasea la medicina que
que más se requiere. Y pues entonces eh, necesitamos la paz. Y luego este debate controversial que se ha llevado adelante en muchos países, muchas personas y también gente que se deja llevar por los comentarios. Entonces hay un miedo, hay un temor ante la vacuna misma, en sí misma. Muchos llegan a creer que es un medio de dominación, de que se va a inocular no una medicina, sino otras cosas, y que para tener bajo control a los pueblos. Y hay tantas alarmas, entonces muchos que se resisten a hacerse vacunar. Y allí hay la falta de paz, hay miedo, hay mucho miedo. Y al tener miedo hay el encerrarse. También ante el miedo del contagio, la sugerencia y todo, y pasamos tantos meses encerrados, eh, con las puertas cerradas. Entonces allí, hoy más que nunca, pienso que necesitamos el shalom, necesitamos la paz de Dios, necesitamos este don de Cristo resucitado, la paz. Así como algún pensador ya años atrás decía, el mundo moderno vive una situación que quizá no sale en los periódicos, no lo sale con estos titulares, sale de otra manera, que el hombre moderno, el hombre contemporáneo, ser humano, hombre y mujer, eh, la necesidad de paz, la falta de paz. El mayor problema vigente en la sociedad contemporánea es la falta de paz. Se vive momentos de temor, de miedo, de violencia, de muerte en las calles, en las ciudades, continuamente nos alarman. También nuestro país empieza pues con tantas situaciones de muerte, las mismas revueltas en las cárceles que nos ha dejado aterrados, imágenes muy crudas que hemos visto, pero también en las ciudades hay asesinato, el sicariato, hay muchas muertes violentas, asesinados, y las noticias nos impactan porque quien está en entredicho detrás de estas muertes es quizá alguien que ejerce también autoridad pública. Ya se han acuñado términos como femicidio, es decir, asesinato a mujeres, simplemente por el hecho de ser mujeres. Entonces, aquí hay una campaña, ni una menos, pero qué difícil que está el poner orden, digamos así. Luego también, pues, la muerte en los accidentes, hay continuamente accidentes de tránsito, hay muertos, y como que los medios de comunicación se solazan, y también hay una prensa amarillista, y hay un morbo a nivel de la gente, y que eso es lo que vende, y eso es lo que atrae. Entonces, aquí es un signo de que necesitamos paz. Necesitamos paz, ese anuncio que hemos recibido también la noche de la Navidad. Recordemos los ángeles, a los pastores, nos anunciamos una gran alegría. En la ciudad de David ha nacido hoy Cristo el Salvador. Y se escucha el canto, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, en la tierra shalom, a los hombres de buena voluntad. Entonces, un anhelo, una necesidad, hoy más que nunca, necesitamos la paz. Y esta paz en el orden social, en el orden ambiental, pero esa paz exterior es fruto también de la paz interior. Cada persona. Es necesario cultivar esa paz interior, es necesario que busquemos la paz interior. Y allí, pues, a nivel personal, a nivel de cada persona, podemos encontrar que la paz es fruto de la reconciliación, es fruto de un proceso de reconocer las propias faltas, del arrepentimiento y la conversión. Entonces, allí tenemos este proceso cuando Jesús sopla sobre sus discípulos y les dice, reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Entonces, un proceso de perdón, la paz fruto del perdón. ¿Sí? Para que haya perdón es necesario ese proceso de reconciliación, de reconocer las propias faltas, de reconocer los propios errores, de reconocer que uno se ha equivocado.
Entonces, al no haber paz interior, vienen los conflictos, vienen las peleas, vienen las disputas, vienen las ambiciones, vienen los egoísmos, el orgullo, la vanidad, etcétera, etcétera, al estar divididos interiormente. El estar dividido se causa división también al exterior. Eh, Así que una persona se torna irascible, violenta, a los gritos, mal hablado, malas palabras, mal geniado, continuamente iracundo. Y a lo mejor los que sufren las consecuencias son los más débiles. Y llama la atención, mucho la atención, que hay los límites o los índices de violencia intrafamiliar, al interno de la familia. Y esto es lo paradójico, que la familia que debería ser el lugar de protección, de amor, de seguridad del individuo, aquí hay muchas familias donde reina la violencia, entonces, valga la redundancia, intrafamiliar. Entonces, es una realidad cruda y difícil. Las estadísticas hablan de eso. Y es necesario hacer algo, esforzarnos por cambiar. Pero ¿cómo puedo cambiar el mundo? Es necesario empezar por uno mismo, ser consciente de su lenguaje, ser consciente de la manera de expresarse, ser consciente del modo de relacionarse y también ser consciente de los propios conflictos interiores para poder mejorar, dar un cambio y buscar esa paz interior para luego esa paz transmitirla a los demás. Entonces ahí tenemos la clave de lectura también, que es necesario buscar la paz interior y esa paz interior es fruto del perdón, pero también es fruto y don de Dios, de aceptación a través del perdón de Dios, de la reconciliación, fruto del Espíritu. De hecho, también ven elencado la paz como uno de los frutos del Espíritu en Gálatas. Así que alegría, paz es fruto y hay que pedir a Dios. Y que la iglesia ha puesto el 1 de enero de cada año una jornada de oración por la paz, para que cesen las guerras, para que cesen los conflictos armados bélicos en los países donde hay estos conflictos armados, pero también para que cese la violencia en nuestras ciudades, en nuestros países, y para que cese la violencia al interno de las familias. Y la división, pues, trae consecuencias, y la división no es solamente por motivos sociales, muchas veces la división también es por motivos religiosos. Y que en el mes de enero, del 18 al 25, hay una semana de oración por la unidad de todos los cristianos. Así que también al interno de la iglesia se requiere esa unidad. A lo largo de los siglos ha habido violencia por motivos religiosos. Ha habido también violencia de católicos contra evangélicos, evangélicos contra católicos en muchos países, en muchas ciudades. La historia está llena de actos violentos. En Alemania, en la época de la Reforma protestante, con Martín Lutero, y luego la Contrarreforma, también ha habido mucha violencia. Pero también en época del medioevo, pues aquí muchas veces viene en la lectura de la historia una crítica también, ¿no? De que la famosa Guerra Santa, las cruzadas, entonces, ir a la guerra en nombre de Dios. Tenía un objetivo, quizá, válido en su época, de que los lugares así llamados santos que estaban bajo dominio de, de otros credos vuelvan bajo dominio de quien está bajo la fe de Jesucristo. Pero en nombre de Dios se iba. Y hoy se invoca el cambio de mentalidad, que jamás invocar en nombre de Dios para ir a la guerra. Y eso es lo que el actual Papa también nos invita y nos insiste en esta jornada de oración del 1 de enero de cada año, de invocar la paz, de pedir al dueño de la mies, de pedir a Dios que a Cristo resucitado, que ese regalo que hizo a los apóstoles en esa tarde de la Pascua, 8 días después también, ese Shalom, la paz esté con ustedes, se haga presente en nuestras vidas. Así que, resumiendo lo que hemos dicho hasta hoy, es que la paz es una necesidad en el mundo entero,
La paz, no solamente la paz social, sino también la paz individual, la paz en la familia. Y así como hemos iniciado nuestro programa con la canción de Francisco de Asís, Hazme, Señor, un instrumento de tu paz. Y hemos reflexionado qué es lo que nos dice el Evangelio de San Juan en la aparición de Cristo resucitado a los apóstoles. Allí, la misma tarde de Pascua, que estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos, y 8 días más tarde, la paz esté con ustedes. Y les mostró las heridas de las manos y los pies. Y 8 días más tarde estaba ya Tomás, Santo Tomás el incrédulo, que dijo, mientras no toque, no creeré. Pues bien, 8 días más tarde estaba ya presente Tomás y nuevamente a Tomás, ven, toca, palpa, cree, no seas incrédulo sino creyente. Y también la paz sea contigo. Bien, entonces hacemos una pausa y vamos con la canción. En el fondo de mi alma hay una dulce quietud, se difunde inundando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde en mi ser, en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, y en el fondo de mi alma ha de estar tan segura que nadie quitarla podrá, mientras mire los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde en mi ser, en sus ondas de amor celestial. Alma triste que rudo conflicto te ves, sol y débil tu senda seguir. Haz de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde en mi ser, en sus ondas de amor celestial, en sus ondas de amor celestial. Bien, continuamos con nuestra segunda parte de nuestro programa Rayos de Esperanza, encontramos con el tema de la paz.
Presencia Radio desde la ciudad de Cuenca. Bien, un saludo a nuestros radioescuchas que están en sus actividades diarias, cotidianas, allí ya cerca del mediodía, en la preparación de los alimentos o en cualquier otra actividad. Entonces, estamos con el tema de la paz. Ahora, en esta segunda parte, vamos a compartir el mensaje del actual Papa Francisco por la Jornada de la Paz. Vamos entonces a ver qué nos dice Papa Francisco. Él invita a que haya diálogo entre generaciones, que haya educación y que haya trabajo. 3 instrumentos para construir una paz duradera: diálogo, educación y trabajo. Escuchemos entonces la voz del Papa Francisco. Qué hermosos son sobre las montañas los pasos del mensajero que proclama la paz. Las palabras del profeta Isaías expresan el consuelo, el suspiro de alivio de un pueblo exiliado, agotado por la violencia y los abusos, expuesto a la indignidad y la muerte. El profeta Baruch se preguntaba al respecto: ¿por qué, Israel, estás en una tierra de enemigos y envejeciste en un país extranjero? ¿Por qué te marchaste con cadáveres y te cuentas entre los que bajan a la fosa? Para este pueblo, la llegada del mensajero de la paz significaba la esperanza de un renacimiento de los escombros de la historia, el comienzo de un futuro prometedor. Todavía hoy, el camino de la paz, que San Pablo VI denominó con el nuevo nombre el desarrollo integral, permanece desafortunadamente alejado de la vida real de muchos hombres y mujeres, y por lo tanto de la familia humana, que está totalmente interconectada. A pesar de los numerosos esfuerzos encaminados a un diálogo constructivo entre las naciones, el ruido ensordecedor de las guerras y los conflictos se amplifica mientras se propagan enfermedades de proporciones pandémicas. Se agravan los efectos del cambio climático y de la degradación del medio ambiente. Empeora la tragedia del hambre y la sed, y sigue dominando un modelo económico que se basa más en el individualismo que en el compartir solidario. Como en el tiempo de los antiguos profetas, el clamor de los pobres de la tierra sigue elevándose hoy, implorando justicia y paz. No puede haber paz sin justicia. En cada época la paz es tanto un don de lo alto como el fruto de un compromiso compartido. Existe en efecto una arquitectura de la paz, en la que intervienen las distintas instituciones de la sociedad, y existe un artesanado de la paz que nos involucra a cada uno de nosotros personalmente. Todos pueden colaborar en la construcción de un mundo más pacífico, partiendo del propio corazón y las relaciones en la familia, en la sociedad y con el medio ambiente, hasta las relaciones entre los pueblos y entre los estados. Aquí me gustaría, nos dice el Papa Francisco, proponer 3 caminos para construir una paz duradera. En primer lugar, el diálogo entre las generaciones como base para la realización de proyectos compartidos. En segundo lugar, la educación como factor de libertad, responsabilidad y desarrollo. Y por último, el trabajo para una plena realización de la dignidad humana. Estos 3 elementos son esenciales para la gestación de un pacto social, sin el cual todo proyecto de paz es insustancial. Punto 2. Diálogo entre generaciones para construir la paz. Entonces aquí el Papa va a ir desarrollando su propuesta de estos 3 pasos: el diálogo entre las generaciones, hemos dicho el primero, el segundo es la educación y el tercero el trabajo. Entonces va a ir desarrollando cada uno de estos puntos. Primero, el diálogo. Un poquito complicado la relación entre generaciones a lo largo de la historia. Las generaciones muy cercanas se encuentran normalmente en conflicto. Las generaciones más lejanas llevan mayor armonía. Al interno de la familia esto es visible entre los abuelos y los nietos. Entre padres e hijos muchas veces hay choque y roces, y en cambio abuelos y nietos hay una comprensión. Pero entre los más mayores y los más jóvenes como que hay una empatía natural. Así que la invitación al diálogo entre estas generaciones, sobre todo entre las generaciones muy cercanas. En un mundo todavía atenazado por las garras de la pandemia, que ha causado demasiados problemas, algunos tratan de huir de la realidad, refugiándose en mundos privados,
y otros la enfrentan con violencia destructiva, pero entre la indiferencia egoísta y la protesta violenta siempre hay una opción posible: el diálogo. El diálogo entre las generaciones. Todo diálogo sincero, aunque no esté exento de una dialéctica justa y positiva, requiere siempre una confianza básica entre los interlocutores. Debemos recuperar esta confianza mutua. La actual crisis sanitaria ha aumentado en toda la sensación de soledad y el repliegue sobre uno mismo. La soledad de los mayores va acompañada en los jóvenes de un sentimiento de impotencia y de la falta de una idea común de futuro. Esta crisis es ciertamente dolorosa, pero también puede hacer emerger lo mejor de las personas. De hecho, durante la pandemia hemos visto generosos ejemplos de compasión, colaboración y solidaridad en todo el mundo. Dialogar significa escucharse, confrontarse, ponerse de acuerdo y caminar juntos. Fomentar todo esto entre las generaciones significa labrar la dura y estéril tierra del conflicto y la exclusión para cultivar allí las semillas de una paz duradera y compartida. Aunque el desarrollo tecnológico y económico haya dividido a menudo a las generaciones, las crisis contemporáneas revelan la urgencia de que se alíen, de que hagan una alianza. Ya tiempo atrás se hablaba de una alianza educativa, pues una alianza entre las generaciones también. Por un lado, los jóvenes necesitan la experiencia existencial, sapiencial, espiritual de los mayores. Por el otro, los mayores necesitan el apoyo, el afecto, la creatividad, el dinamismo de los jóvenes, sobre todo también la fuerza física, la vitalidad. Los grandes retos sociales y los procesos de construcción de la paz no pueden prescindir del diálogo entre los depositarios de la memoria, los mayores, y los continuadores de la historia, los jóvenes. Tampoco pueden prescindir de la voluntad de cada uno de nosotros de dar cabida al otro, no pretender ocupar todo el escenario persiguiendo los propios intereses inmediatos como si no hubiera pasado ni futuro. La crisis global que vivimos nos muestra que el encuentro, el diálogo entre generaciones es la fuerza propulsora de una política sana, que no se contenta con administrar la situación existente con parches o soluciones rápidas, sino que se ofrece como forma eminente de amor al otro, en la búsqueda de proyectos compartidos y sostenibles. Si sabemos practicar este diálogo intergeneracional en medio de las dificultades, podremos estar bien arraigados en el presente y desde aquí frecuentar el pasado y el futuro. Frecuentar el pasado para aprender de la historia y para sanar las heridas que a veces nos condicionan. Frecuentar el futuro para alimentar el entusiasmo, hacer germinar sueños, suscitar profecías, hacer florecer esperanzas. De ese modo, unidos, podremos aprender unos de otros. Sin raíces, ¿cómo podrían los árboles crecer y dar fruto? Si sabemos practicar este diálogo intergeneracional en medio de las dificultades, podremos estar bien arraigados en el presente. Sigamos. Solo hay que pensar en la cuestión del cuidado de nuestra casa común. De hecho, el propio medio ambiente es un préstamo que cada generación recibe y debe transmitir a la generación siguiente. Por ello, tenemos que apreciar y alentar a los numerosos jóvenes que se esfuerzan por un mundo más justo y atento a la salvaguardia de la creación confiada a nuestro cuidado. Lo hacen con preocupación y entusiasmo y sobre todo con sentido de responsabilidad ante el urgente cambio de rumbo que nos imponen las dificultades derivadas de la crisis ética y socioambiental actual. Por otra parte, la oportunidad de construir juntos caminos hacia la paz no puede prescindir de la educación y el trabajo, lugares y contextos privilegiados para el diálogo intergeneracional. Es la educación la que proporciona la gramática para el diálogo entre las generaciones, y es en la experiencia del trabajo donde hombres y mujeres de diferentes generaciones se encuentran ayudándose mutuamente, intercambiando conocimientos, experiencias y habilidades para el bien común. Punto 3. La instrucción y la educación como motores de la paz. Educar para la paz. Difundir los derechos humanos en los niños, de los jóvenes, los adolescentes, los adultos. El presupuesto para la instrucción y la educación, consideradas como un gasto más que como una inversión, ha disminuido significativamente a nivel mundial en los últimos años. Este es un dato. De hecho, aquí un poco se ve también la importancia en la cuestión económica, donde se invierte. Entonces, hay un debate que es un gasto, un costo y que es una inversión. Entonces, aquí, pues, a veces la educación se la trata como un gasto y no como una inversión. Y en cambio, la educación siempre es inversión, es preparar las personas humanas, es preparar los jóvenes, preparar las nuevas generaciones.
Sin embargo, estas constituyen las principales vectores de un desarrollo humano integral. La instrucción y la educación hacen a la persona más libre y responsable y son indispensables para la defensa y la promoción de la paz. En otras palabras, la educación, la instrucción son las bases de la sociedad cohesionada, civil, capaz de generar esperanza, riqueza y progreso. Y aquí viene lo paradójico. En cambio, los gastos militares, en cambio, han aumentado, superando el nivel registrado al final de la Guerra Fría y parecen destinados a crecer de modo exorbitante. Esto es la paradoja en la administración de los estados. Por tanto, es oportuno y urgente que cuantos tienen responsabilidades de gobierno elaboren políticas económicas que prevean un cambio en la relación entre las inversiones públicas destinadas a la educación y los fondos reservados a los armamentos. Por otra parte, la búsqueda de un proceso real de desarme internacional no puede sino causar grandes beneficios al desarrollo de pueblos y naciones, liberando recursos financieros que se empleen de manera más apropiada para la salud, la escuela, la infraestructura y el cuidado del territorio, entre otros. Me gustaría que la inversión en la educación estuviera acompañada por un compromiso más consciente orientado a promover la cultura del cuidado. Esta cultura, frente a las fracturas de la sociedad y la inercia de las instituciones, pueden convertirse en el lenguaje común que rompa las barreras y construya puentes. El país crece cuando sus diversas riquezas culturales dialogan de manera constructiva. La cultura popular, la universitaria, la juvenil, la artística, la tecnológica, la cultura económica, la cultura de la familia y de los medios de comunicación. Por consiguiente, es necesario forjar un nuevo paradigma cultural a través de un pacto educativo global para y con las generaciones más jóvenes que involucren la formación de personas maduras, a las familias, comunidades, escuelas, universidades, instituciones, religiones, gobernantes, a toda la humanidad. Un pacto que promueva la educación a la ecología integral sea un modelo cultural de paz, de desarrollo y de sostenibilidad centrado en la fraternidad y en la alianza entre el ser humano y su entorno. Invertir en la instrucción y en la educación de las jóvenes generaciones es el camino principal que las conduce por medio de una preparación específica a ocupar de manera provechosa un lugar adecuado en el mundo del trabajo. Aquí viene la tercera opción para construir la paz, el trabajo. Punto 4. Promover y asegurar el trabajo construye la paz. El trabajo es un factor indispensable para construir y mantener la paz. En esta época de pandemia han disminuido los puestos de trabajo, las plazas de trabajo, muchos despidos, muchos desocupados. Entonces el trabajo es expresión de un mismo y de los propios dones, pero también es compromiso, esfuerzo, colaboración con otros, porque se trabaja siempre con o por alguien. Podríamos decir nosotros para alguien. En esta perspectiva, marcadamente social, el trabajo es el lugar donde aprendemos a ofrecer nuestra contribución por un mundo más habitable y hermoso. La situación del mundo del trabajo, que ya estaba afrontando múltiples desafíos, se ha visto agravada por la pandemia de COVID-19. Millones de actividades económicas y productivas han quebrado. Los trabajadores precarios son cada vez más vulnerables. Muchos de aquellos que desarrollan servicios esenciales permanecen aún más ocultos a la conciencia pública y política. La instrucción a distancia ha provocado en muchos casos una regresión en el aprendizaje y en los programas educativos. Asimismo, los jóvenes que se asoman al mercado profesional y los adultos que han caído en la desocupación afrontan actualmente perspectivas dramáticas. El impacto de la crisis sobre la economía informal y que a menudo afecta a los trabajadores migrantes ha sido particularmente devastador. A muchos de ellos las leyes nacionales no los reconocen, es como si no existieran. Tanto ellos como sus familias viven en condiciones muy precarias, expuestas a diversas formas de esclavitud y privados de un sistema de asistencia social que los proteja. A eso se agrega que actualmente solo un tercio de la población mundial en edad laboral goza de un sistema de seguridad social o puede beneficiarse de él solo de manera restringida. La violencia y la criminalidad organizada aumenta en muchos países, sofocando la libertad y la dignidad de las personas, envenenando la economía e impidiendo que se fomente el bien común. La respuesta a esta situación solo puede venir a través de una mayor oferta de las oportunidades de trabajo digno. El trabajo, en efecto, es la base sobre la cual se construye en toda la
comunidad, la justicia y la solidaridad. Por eso, no debe buscarse que el progreso tecnológico reemplace cada vez más el trabajo humano, con lo cual la humanidad se dañaría a sí misma. El trabajo es una necesidad, parte del sentido de la vida en esta tierra, camino a maduración, desarrollo humano y realización personal. Tenemos que unir las ideas y los esfuerzos para crear las condiciones de inventar soluciones, para que todo ser humano en edad de trabajar tenga la oportunidad de contribuir con su propio trabajo a la vida de la familia y de la sociedad. Es más urgente que nunca que se promuevan en todo el mundo condiciones laborales decentes y dignas, orientadas al bien común y el cuidado de la creación. Es necesario asegurar y sostener la libertad de las iniciativas empresariales, al mismo tiempo impulsar una responsabilidad social renovada, para que el beneficio no sea el único principio rector. Beneficio es decir, las ganancias. En esta perspectiva, hay que estimular, acoger y sostener las iniciativas que instan a las empresas al respeto de los derechos humanos fundamentales de los trabajadores y los trabajadores, sensibilizando en este sentido no solo a las instituciones, sino también a los consumidores, a la sociedad civil y a las relaciones empresariales, realidades empresariales. Estas últimas, cuanto más conscientes son de su función social, más se convierten en lugares en los que se ejercita la dignidad humana, participando así a su vez en la construcción de la paz. En este aspecto de la política está llamada a desempeñar un rol activo, promoviendo un justo equilibrio entre la libertad económica y la justicia social. Todos aquellos que actúan en este campo, comenzando por los trabajadores y los empresarios católicos, pueden encontrar orientaciones seguras en la doctrina social de la Iglesia. Queridos hermanos y hermanas, mientras intentamos unir los esfuerzos para salir de la pandemia, quisiera renovar mi agradecimiento a cuantos se han comprometido y continúan dedicándose con generosidad y responsabilidad a garantizar la instrucción, la seguridad y la tutela de los derechos, para ofrecer la atención médica, para facilitar el encuentro entre familiares y enfermos, para brindar ayuda económica a las personas indigentes o que han perdido el trabajo. Aseguro mi recuerdo en la oración por todas las víctimas y sus familias. A los gobernantes y a cuantos tienen responsabilidades políticas y sociales, a los pastores y a los animadores de las comunidades eclesiales, como también a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, hago un llamamiento para que sigamos avanzando juntos con valentía y creatividad por estos tres caminos: el diálogo entre las generaciones, la educación y el trabajo. Que sean cada vez más numerosos quienes, sin hacer ruido, con humildad y perseverancia, se conviertan cada día en artesanos de paz, y que siempre los preceda y acompañe la bendición del Dios de la paz. Bien, entonces aquí el mensaje de este año 2022 del actual Papa Francisco. Y así entonces estamos llamados a trabajar para que haya diálogo entre las generaciones al interno de la familia, para que haya paz por este diálogo. No faltan las situaciones conflictivas, la falta de entendimiento, porque las generaciones, cada generación es hija de su tiempo. Y luego la educación. Es necesario trabajar por la educación. Nosotros, en lo personal, pues de familia, hemos hecho la opción por la promoción de la lectura, conscientes de que quien sabe leer aprovecha el estudio. Entonces, para mejorar la educación, promover buenos hábitos lectores. Y el tercera, el trabajo. Entonces aquí viene también, ¿por qué no? Las empresas, las instituciones, generar una mentalidad de emprendimiento. Entonces viene de servicios, entonces ahí la creatividad también, y también la dedicación, la perseverancia, que a los incentivos a nivel legal y a nivel jurídico, también los medios para que puedan surgir pequeñas empresas familiares, podríamos decir, ¿no? El piccole ditte que llaman en Italia, para que haya trabajo, la generación del trabajo, que es necesario. Entonces, ya años atrás, decían, eh, no solamente buscar un empleo, sino dar trabajo. Entonces, aquí, en cambio de mentalidad, desarrollar también las habilidades empresariales. Y esto quizá la escuela habla muy poco. Entonces, la capacitación para el trabajo, y es necesario. Entonces, la instrucción para el trabajo. Personas que sean más humanos y que tengan las habilidades para generar nuevas fuentes de trabajo.
O sea, así sí podremos construir un mundo en paz y un mundo fraterno. Nos despedimos entonces de nuestro programa Rayos de Esperanza con una canción. Que cada uno de ustedes, me augurio, cada uno sea instrumento de paz, como lo decía Francisco. Pidamos a Dios, al Dios de la paz, que nos ayude a hacer esos instrumentos de paz y en estos tres aspectos concretos, en el diálogo intergeneracional al interno de nuestras familias, en la educación y en el trabajo. Así que vamos a la canción final. Shalom, Jerusalén. La paz sea contigo, Jerusalén. El Señor vuelve a Jerusalén. Sea la paz delante del Rey. El Señor vuelve a Jerusalén. Shalom, sea la paz. A sus amigos restaurará. Shalom, sea la paz. Sus transgresiones olvidará. En Jerusalén sea la paz. Vamos juntos a preparar la venida de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. El Señor vuelve a Jerusalén, sea la paz delante del Rey. El Señor vuelve a Jerusalén, Shalom, sea la paz. A sus amigos restaurará. Shalom, sea la paz. Sus transgresiones olvidará. En Jerusalén sea la paz. Con gozo. El Señor vuelve a Jerusalén, sea la paz delante del Rey. El Señor vuelve a Jerusalén, Shalom, sea la paz. A sus amigos restaurará. Shalom, sea la paz. Sus transgresiones olvidará. En Jerusalén sea la paz. A sus amigos restaurará. Shalom, sea la paz. Sus transgresiones olvidará. En Jerusalén sea la paz. En Jerusalén sea la paz. En Jerusalén